Es impactante esta palabra, hermanos, que hoy se nos ha proclamado. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que dice Jesús que ha venido a prender fuego en el mundo? No ha venido a traer, dice, paz, sino división. Aquí se refiere, hermanos, a este fuego que es el fuego del Espíritu Santo. Un fuego que cuando entra en una persona, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Estamos en estos días, en este seminario de la vida en el Espíritu, que nos está como abriendo los ojos a esa obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo fundamental del Espíritu? Dice San Pablo que el Espíritu Santo viene a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, o herederos con Cristo. Esto es impresionante, ¿por qué usa la palabra heredero? Podría decir cualquier otra palabra, pero usa heredero. Fíjense que pareciera que la guerra en Israel es un problema de tierras, pero no es un problema de tierras, sino de odio. No es el asunto en la tierra. Y el Espíritu Santo, cuando sella en la vida de una persona el amor de Dios, que eso es lo que significa dar testimonio, significa que te une a Cristo de tal manera que Él te quiere llevar a su herencia. ¿Cuál es la herencia del Hijo de Dios? Es el cielo, es la vida eterna. Esa es la herencia. Y hay un punto importante en la cuestión de la herencia. Fíjense que en Israel, bueno, no sé si actualmente todavía seguirá funcionando esa ley, pero bíblicamente había una ley en Israel de que si alguien por malos negocios perdía su tierra, cuando llegaba el jubileo, cada 50 años llegaba el jubileo, era obligación de todos los acreedores devolver la tierra a sus dueños originales. Y ahí no había opción. Aunque solamente hubieran pasado 5 días de que se la quitó al dueño, tenía que devolvérsela inmediatamente en el jubileo. Era una ley de Dios. Es una ley de Dios. Lo que no sé si funciona actualmente en Israel, pero yo sé que está en la Biblia, esa ley de Dios. Pero ¿por qué lo saco a colación? Porque al final es secundario si está o no está en Israel. El punto es que esa herencia no te será quitada jamás. No te puede ser quitada. Una vez que Dios da una herencia, es tuya para siempre, eternamente. Entonces, si eres heredero o heredero con Cristo, el reino de los cielos es tuyo. Obvio, para recibir un regalo hace falta recibirlo. O sea, te lo están entregando, pero tú tienes que estirar la mano y recibirlo. Porque puedes dejar al otro con la mano estirada y no recibirle nada. Y esto es lo que pasa en el mundo de hoy. No hemos descubierto el gran tesoro que Dios nos quiere dar, que es su amor. Y que esto es lo que nos llevaría a poder perdonar a aquellos que nos hacen daño. Esto no lo conocen,
los musulmanes, por ejemplo, los del Islam. Fíjense que interesante, no sé si ustedes se han preguntado ¿por qué la palabra Palestina no es árabe? La palabra Palestina no es árabe, es hebrea. ¿Y qué significa Palestina? Tiene relación a los filisteos, a una palabra en hebreo que se decía Pilistín. Pilistín en hebreo. ¿Y saben qué significaba esa palabra? Significaba invasor. O sea que los invasores no son los hebreos, sino los pilistines, los filisteos. Esos son los verdaderos invasores. ¿De dónde venían los filisteos? Según la arqueología e incluso el análisis del ADN de los restos de filisteos, están relacionados con los griegos que venían de las islas griegas, por ejemplo de Creta. Ellos venían en islas y atacaron toda esa costa que viene de Turquía, cubre Siria, Israel, Egipto, hasta Egipto. También los egipcios lo conocieron, lo llamaron Peleses, como el partido, pero no eran del partido. Peleses. Entonces, pero en hebreo se decía Pilistín. De ahí la palabra Palestina. ¿Quién puso el nombre de Palestina a Palestina? Cuando llegaron los israelitas no se llamaba Palestina, era la tierra de Canaán. Y eran tribus nómadas las que habitaban ahí. Por eso nadie podía decir, esta es mi tierra, porque eran nómadas, iban de un lado a otro. Entonces, quien puso ese nombre a Palestina fueron los romanos, en el año 135, después de Cristo. Siglos habían pasado que Israel había estado ahí. Y apenas entonces se le puso el nombre de Palestina. Para los romanos, Palestina era la provincia de Judea. Ellos le ponen Palestina. Después llegan los árabes. Los actuales palestinos, lo que se hacen llamar hoy palestinos, son de origen árabe. Ellos llegaron en el siglo VII después de Cristo a esa área. Siglo VII después de Cristo. O sea que primero estuvo Israel. Hasta el siglo VII después de Cristo llegaron estos árabes que hoy se hacen llamar palestinos. Y en todo ese tiempo nadie les dio libertad a los palestinos. Fueron del Imperio Romano, fueron del Imperio Romano Bizantino, que eran cristianos. Después llegaron los musulmanes, se apoderaron de toda esa área, no le dieron libertad, siguió llamándose Palestina. Llegaron los cruzados, llamaron el reino de Jerusalén, otra vez los musulmanes entran otra vez, siempre dominando. Palestina nunca fue libre, nunca. Siempre fue dominada. Los últimos que dominaron Palestina fueron los británicos. Y fueron ellos, por orden de la ONU, que partieron el territorio, le dieron una parte a Israel y una parte a los palestinos que estaban en esa época. Entonces, ¿cuál sería una solución? Y esto lo propone un profesor judío. Un profesor judío propone esta solución. Simplemente que aprendan a convivir. Como decimos aquí en Nicaragua, ya estamos en el macho, vamos a jinetearlo. Ya está, convivamos.
No nos matemos entre nosotros. Ustedes saben cuál es la propuesta de Hamás, su objetivo, y ellos lo han hecho público. No es que nadie se lo ha querido ni preguntar, porque ellos lo han hecho público. El objetivo de Hamás no es destruir el Estado de Israel, poner un Estado de Palestina, no. Según ellos, su objetivo es eliminar hasta el último judío de la faz de la tierra. O sea, estilo nazi. Eso era lo que querían hacer los nazis, eliminar a los judíos. Y eso es lo que quiere Hamás. Por eso, el punto aquí no es acusar a Hamás, sino el punto es ver qué es lo que está sucediendo, que es producto del odio. Fíjense que justo San Pablo, cuando escribe a los Corintios, les propone buscar los dones del Espíritu Santo, pero propone buscar los dones mayores, la fe, la esperanza y el amor, y describe en el himno a la caridad estos dones. Entonces, él va diciendo en ese himno, el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Sobre esta frase, el Papa Francisco escribió en el 4º capítulo de Amoris Laetitia una explicación preciosa de esto. Dice, sanando la envidia. San Pablo dice ahí, cuando dice el amor no tiene envidia, rechaza como contraria al amor esta actitud expresada como celoi, o sea, celos, envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. O sea, cuando tú tienes el amor de Dios en ti, no hay por qué enojarte porque al otro le vaya bien. Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que cada uno encuentre el suyo. Y trata de cumplir estos 2 últimos mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Incluida su vida, se respeta la vida. Entonces, el amor nos lleva a una valoración importante de cada ser humano. Si amo a una persona, le miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé a ver a los otros, también en nuestras familias, no como enemigos, sino como hermanos en Cristo. Incluso aquellos que nos hacen sufrir, incluso aquellos que nos rechazan porque queremos servir a Cristo. Oremos.